Gloria a Dios, Dios lo bendiga, amados hermanos, amigos. Una bendición poder estar una vez más aquí para poder compartir con ustedes siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Bendecimos su vida, le damos gloria, honra al Señor, porque Dios mismo nos permite poder estar una vez más aquí saludándolos en este canal de YouTube, ¿verdad? Placer saludarle, usar este medio de comunicación para poder llevarle a usted palabra del Señor, ya que la Biblia está llena de lecciones, ¿verdad? Lecciones de la palabra de Dios para enseñanza de nuestras propias vidas, nuestras vidas personales, ¿verdad? Y es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que antes de enseñar algo aquí, ¿verdad? Les invitamos a que puedan, ¿verdad?, suscribirse en este canal, ¿verdad? La Voz de la Verdad, para que sea parte de esta familia, de este canal. Usted puede suscribirse e invitar a sus amigos para que puedan oír enseñanzas de la palabra de Dios. Dios es bueno, acuérdese, Dios es bueno. Necesitamos compartir, necesitamos ¿verdad? Impartir este mensaje del Señor, ya que a eso Dios nos ha mandado, y damos honra y gloria al Señor por estos medios, ¿verdad? De Facebook, de YouTube, ¿verdad? El cual usamos para llevar palabra de Dios. Así que Dios lo bendiga a usted, un placer saludarlo, un honor que el Señor nos da de poder compartir con usted la palabra de Dios, un privilegio de verdad de parte de Dios que Él nos da para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios lo bendiga de una manera especial. Estamos saludando día 2 de octubre, ¿verdad? A las 10:40 de la mañana, ¿verdad? Estamos haciendo este video para ponerlo, dejarlo ahí en este canal. Suscríbase con Roberto Lobos, la Voz de la Verdad. Así es que Dios lo bendiga, la paz de Cristo. Queremos entrar ya a la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la parte número 2 y el tema es: era rey pero murió. Así es el tema: era rey pero murió. Esta es la segunda parte. Hablábamos de la primera parte, y la primera parte también el tema era rey pero murió, pero el rey era Jorán. Y ahora vamos a leer el mismo versículo que la palabra de Dios, ¿verdad?, siempre nos trae, ¿verdad? Proverbios capítulo 15, lo leemos en el nombre de Jesucristo. Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Con este versículo siempre vamos hay 5 partes, ¿verdad?, de esta lección, de estos reyes que eran reyes pero murieron, ¿verdad? Y vamos a empezar con este mismo versículo, ¿verdad? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, dice Proverbios 15, 31. Así es que queremos empezar con esto, ¿verdad? Y esta es la parte número 2, ¿verdad?, de esta serie de enseñanzas que vamos a impartir a través de este canal de YouTube. Y el texto que acabamos de leer, pues usted sabe que Dios trabaja con condiciones. Dios pone condiciones, ¿verdad? A todos, a los reyes, a los príncipes, a una nación, ¿verdad? Al hombre, a la familia, ¿verdad? Dios trabaja con condiciones, ¿verdad? Como decíamos la vez pasada, si usted quiere probar la lealtad, la integridad o la fidelidad de alguien, dele poder. Ahí usted se va a dar cuenta quién es él y quién es ella. Y es una verdad. Y ahora, como hablamos en la primera parte, ¿verdad?, del rey Jorán, el hijo de Josafat, ¿verdad?, que no pintó nada a su papá, ¿verdad?, hizo lo malo delante de Dios y murió. Y hablábamos la vez pasada que Dios le mandó una enfermedad penosa, que era en los intestinos, ¿verdad? Ahí se la mandó, ¿verdad? Y los intestinos se le salieron. Por eso fue penosa, porque lo supo todo el pueblo.
Así que hoy vamos a hablar de la vida del rey Asa. El rey Asa. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Ahí está la historia. Y el versículo 1 hasta el versículo 16. Usted puede verlo en su, ¿verdad? Lo puede ver usted allí en su Biblia. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 16. Ahí está la historia de este rey o la vida del rey Asa, ¿verdad? Queremos compartir con usted esto para que usted vea, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos trae, ¿verdad? Reflexiones, enseñanza. Y siempre decimos, la cuestión o el detalle no es cómo nosotros empezamos a servir al Señor, sino cómo vamos a caminar en el Señor y cómo vamos a terminar sirviendo al Señor. El detalle no es cómo empezamos. Todos empezamos animados, ¿verdad? Todos empezamos con buenas intenciones. Todos empezamos sirviendo al Señor con un deseo, con un entusiasmo, ¿verdad? Pero cuando el tiempo va pasando, ¿verdad? Eso, si usted y yo no tenemos cuidado, se va apagando, se va alejando, se va, ¿verdad?, muriendo esa pasión, ese deseo, ese anhelo de servir al Señor. Por eso que la cuestión o el detalle no está cómo nosotros empezamos, sino cómo vamos a terminar. La vida del rey Asa, que ya le dije que está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 16. La Biblia dice que este rey, ¿verdad?, empezó a animar al pueblo a buscar a Dios. Ahí lo dice en el capítulo 14, Segunda de Crónicas, en el versículo 4. Dice que él, ¿verdad?, exhortaba al pueblo a buscar al Señor, ¿verdad? A todas las tribus, a todo el pueblo de Israel. Dice que él era el primero que estaba allí animando al pueblo, al rey Asa. Mire cómo empezó de una manera poderosa, de una manera bonita, ¿verdad? Empezó con un entusiasmo de buscar al Señor, de animar al pueblo de Dios a buscar al Señor, a buscar su presencia, a buscar el poder de su fuerza. Y lo hizo muy bien, porque el hombre estaba animado, este rey llamado Asa, así se llama, el rey Asa, ¿verdad? Mediante su reinado, mientras que estaba reinando, mientras que estaba haciendo las cosas bien, dice la Biblia en el versículo 7, allí mismo de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7, dice que fue prosperado porque estaba bien con Dios, ¿verdad? Estaba animando al pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 14, dice que él fue prosperado en todo. Dios lo prosperó de una manera verdad, poderosa, una manera, verdad, de bien milagrosa, verdad, que este hombre fue prosperado, porque eso es verdad. Mientras que nosotros servimos al Señor, mientras que nos mantenemos sirviendo al Señor en el Evangelio de Cristo Jesús, mientras que nos mantengamos dentro de la obra del Señor, Dios nos bendice la familia, bendice el ministerio, bendice el liderazgo, bendice la iglesia, bendice la obra en nuestras manos, porque mientras estemos sirviendo al Señor, Dios nos va a bendecir. Que este hombre estaba tan bendecido que la palabra de Dios dice que convocó a un ejército, o hizo un ejército, formó un ejército, equipó un ejército de 500,000 de personas. Dice el versículo 8, ahí mismo, porque la información de este rey está allí en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 16, pero el versículo 8 dice que formó un ejército pero competente, un ejército poderoso en el tiempo del rey Asa. Mire cómo la influencia que este hombre tenía, ¿verdad? Y era tan celoso en la obra de Dios que dice que quebró o quitó todos los altares de cultos extraños que se hacían en aquel tiempo, dice el versículo 3, ¿verdad? Los destruyó, ¿verdad? Los altares, quitó los altares porque tenía un celo por Dios, tenía un celo por la obra de Dios, tenía un celo por su Dios, porque como estaba empezando bien, ¿verdad? Dice que quitó altares, ¿verdad? Quebró las imágenes, las destruyó, ¿verdad?
las aniquiló, las quitó porque tenía un celo de Dios. Como decíamos al principio, empezó bien, estaba bien el hombre, el rey Asa, ¿verdad? Empezó bien, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo siempre digo, siempre enseño, no es que uno no puede tener amigos, ¿cómo no? Pero no haga lo que su amigo hace. No practiquemos lo que nuestro amigo practica. No hagamos lo que nuestro amigo hace, porque eso tarde que temprano nos va a perjudicar. La Biblia es bien clara. Él dice, no erréis. Así dice, o sea, en otras palabras, no se equivoquen, no se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y este rey, llamado Asa, iba bien, iba sirviendo bien al Señor. Pero él conoció un amigo, ¿verdad? Un amigo. Y ese amigo era un enemigo de Dios. Ese amigo del rey Asa era un enemigo de Dios. Eso lo encuentra usted en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice así: en el año 30, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Aquí está este rey, se llamaba Baasa, que era amigo de Asa, pero este rey era enemigo de Dios, este rey Baasa. Y dice que subió en contra de Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y dice el versículo 2, entonces sacó Asa la plata, el oro, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza. Mire este rey que está aquí. Este rey llamado, ¿verdad? Se llamaba Ben-Hadad, rey de Siria. Así se llamaba este hombre que hizo amistad con el rey Asa, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Mire cómo empezó el rey Asa. El error de este rey Asa, tomó dinero. Mire lo que hizo. Tomó el dinero del templo, las ofrendas. Dice allí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? 16:2. Dice que tomó, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Tomó las ofrendas, ¿verdad? Y pelea, ¿verdad? El pueblo de Dios. Ahí dice la palabra de Dios y usted lo lee bien. Hizo todo lo contrario que había hecho, ¿verdad? El hecho de primero. De primero estaba buscando a Dios. De primero estaba animando al pueblo. De primero el rey Asa estaba, ¿verdad? Quitando los altares, quitando toda inmundicia, limpiando, ¿verdad? El templo. Todo estaba bien, pero cuando conoce a este rey, él empieza a tener amistad con este rey. Empieza a tener una relación, una alianza con este rey, ¿verdad? En otras palabras, él se apoyó en la mano de un hombre que en la mano de Dios. Y ese es el problema. Y cuando la persona ya va caminando mal, hay cosas que se le van añadiendo. Hay cosas que van llegándole a la mente para, ¿verdad? Tomarlo a él a hacer decisiones equivocadas. Y este rey, después que conoció a este amigo de él, ¿verdad? Que era un enemigo de Dios. Era tanta la influencia que ese rey, enemigo de Dios, tenía sobre Asa, que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16,
versículo 7 y al 10, ¿verdad? Habla de la historia o habla la información de que el rey llegó a cometer el error de meter preso a un siervo de Dios. Lo metió a la cárcel. Mire cómo iba ya el rey Asa, ¿verdad? Pero empezó bien, ¿verdad? Como decíamos al principio, empezó a animar el pueblo, empezó, ¿verdad? A instruir al pueblo. Tenía un ejército poderoso, formó un ejército poderoso, quebró los altares, ¿verdad? Para que todo culto se hiciera exclusivamente para Dios. Pero fue conociendo otro rey que no tenía a Dios, no temía a Dios, no sabía nada de Dios. Este rey lo empezó, ¿verdad? A trabajar. Entonces, cuando lo empezó a trabajar este rey, al rey Asa, el rey que era enemigo de Dios, ¿verdad? Que la Biblia lo declara, que dice que se llamaba, ¿verdad? Se llamaba, vamos a ver, se llamaba este rey, vamos a ver, Ben-Hadad, rey de Siria. Así se llamaba este enemigo de Dios, que se hizo amigo con el rey Asa. Ben-Hadad se llamaba. Entonces, cuando ya conoció a este amigo lo empezó a trabajar y este hombre empezó a cometer errores, locuras delante de Dios y metió preso a un siervo de Dios, el rey Asa, cuando había empezado bien, ¿verdad? Y lo que podemos ver que este rey no midió las consecuencias que le vendrían después, porque ese es el problema, que cuando nosotros no medimos las consecuencias, cuando no nos sentamos a pensar, ¿verdad?, de las decisiones equivocadas que vamos a hacer, no nos damos cuenta que nos traen consecuencias, ¿verdad? Y no solo tú vas a ser dañado, no solo tú, sino tu familia y los que tienes alrededor. El problema es que la gente piensa que solo él es dañado. No, los que tienes alrededor también son dañados. Y este rey Asa no se dio, ¿verdad? No midió las consecuencias. El orgullo del rey, ¿verdad? Era tanto el orgullo que tenía que el corazón se le había, ¿verdad?, puesto orgullo. Se había puesto rebelde contra Dios, ¿verdad? Que no le importó meter preso al profeta, al hombre de Dios. Se le había olvidado la confianza que tenía en el Señor al principio. Por eso que la clave está, no es cómo nosotros empezamos, sino cómo vamos a terminar. Se le habían olvidado las condiciones que Dios le había puesto, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios nos dice a nosotros, te dice a ti, me dice a mí: no te olvides de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Pero el rey murió. Y encontramos ya la terminación, y con eso vamos terminando ya. El rey murió. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire qué tremendo. La rebeldía. Hay gente que está enferma, hay gente que se está muriendo, hay gente que ya no hay esperanza y todavía no quieren buscar al Señor por la rebeldía, por el orgullo. Y la palabra de Dios dice de este hombre que se enfermó de sus pies y no buscó al Señor, sino que buscó los médicos. Y dice el versículo 13 de Segunda de Crónicas 16, 13, dice: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Enfermó en el año 39 de su reinado. Duró solamente 2 años más de vida después que se enfermó. No murió por haber buscado a los médicos, no, sino, ¿verdad?, porque dejó de buscar al Señor, desobedeció a Dios, ¿verdad? Se apartó de Dios cuando había empezado bien. ¿Cuál es el mensaje? Si nosotros, ¿verdad?, empezamos bien, gloria a Dios, pero debemos de terminar bien. La cosa no está como empezamos, sino cómo vamos a terminar. Este es un vivo ejemplo para nosotros.
Es un vivo ejemplo para nosotros. No nos apartemos del Señor. Hagamos las cosas bien para la gloria del Señor y Dios va a tener misericordia, Señor, de nosotros. Así es que Dios te bendiga. Un placer saludarte a través de este canal de YouTube, La Voz de la Verdad, ¿verdad? Suscríbete. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición. Esta es la parte número 2. Hablábamos de la parte número 1 que era Jorán. Ahora hablamos de Asa, ¿verdad? Así es que vendrán otras enseñanzas. Así que Dios te bendiga. Un placer saludarte en el nombre de Jesucristo a través de este canal. Esperamos ser una bendición para tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Adelante, porque Cristo pronto viene. Dios te bendiga.